Imagínate la escena. Eres de provincia, llegas por primera vez a la Ciudad de México, te mueres de hambre, ves un puesto de quesadillas en la esquina y pides una de queso. La señora te mira, agarra la tortilla, la pone en el comal y antes de poner cualquier cosa adentro te pregunta con toda la calma del mundo, ¿con o sin queso? Ahí es cuando algo dentro de ti se rompe para siempre. ¿Cómo que con o sin queso? ¿No acabo de pedir una quesadilla? Este momento, que cualquier mexicano de cualquier estado que no sea la capital ha vivido o conoce de alguien que lo vivió, es la puerta de entrada a uno de los debates más apasionados, absurdos y completamente mexicanos que existen. Y hoy vamos a resolverlo de una vez por todas, aunque probablemente no dejemos a nadie completamente satisfecho. Para entender por qué existe este debate, primero hay que ir al origen de la palabra, y ahí está la primera sorpresa. Quesadilla no es una palabra de origen náhuatl ni prehispánico, aunque mucha gente lo asume. Es una palabra completamente española y aparece documentada en textos europeos desde el siglo XV, mucho antes de que cualquier español pisara tierra mexicana. La palabra viene de quesada, que en el español antiguo significaba un pastelillo o empanada hecha con queso como ingrediente principal. Y a esa raíz se le agregó el sufijo diminutivo ila, que en español simplemente significa cosita pequeña. Así que literalmente, desde su origen, quesadilla significa pequeña cosa de queso o cosita hecha con queso. Hasta aquí, pareciera que el debate está resuelto y que el queso es obligatorio por definición. Pero la historia, como siempre, es más complicada que eso. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI y comenzó ese intercambio culinario brutal entre dos tradiciones gastronómicas completamente distintas, pasaron dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, los pueblos indígenas ya tenían desde hacía siglos la costumbre de doblar tortillas de maíz con distintos rellenos: hongos, frijoles, chiles, flores, nopales. No le llamaban quesadilla, por supuesto, pero la forma ya existía. Por otro lado, los españoles trajeron consigo el ganado vacuno, las cabras y con ellas los productos lácteos, incluyendo el queso, que era un ingrediente completamente nuevo para las cocinas prehispánicas de este territorio. La combinación fue casi inevitable. La tortilla doblada que ya existía aquí, más el queso que llegó de allá, dio como resultado algo que los mexicanos de la colonia empezaron a llamar quesadilla, tomando prestado ese nombre español que ya describía algo parecido en concepto, aunque diferente en forma. Si te gusta este tipo de historias sobre el origen de las cosas que comemos todos los días sin preguntarnos nada, este es justo el tipo de contenido que vas a seguir encontrando en este canal. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos, porque seguimos desarmando el origen de las palabras, las costumbres y los sabores más mexicanos que existen. Y aquí viene el dato que poca gente conoce y que cambia completamente el ángulo del debate. La quesadilla sin queso no es un invento moderno de la Ciudad de México, ni una rebeldía capitalina contra el resto del país. Existe documentación escrita de ella desde 1831, hace casi 200 años. En ese año se publicó el primer tomo de El Cocinero Mexicano, uno de los recetarios más importantes de la historia culinaria del país. Y en su sección dedicada a los alimentos ligeros con tortilla o masa de maíz, aparecen distintas recetas de quesadillas, algunas con queso y algunas sin él. Una de las recetas dice literalmente que con masa de maíz se forman tortillitas a las que se les pone chicharrón, sal, epazote picado y pedacitos de chile. Se doblan y se fríen. Sin queso, sin mención de queso, y ya se llaman quesadillas desde 1831. Más tarde, en la edición de 1888 del mismo libro, la definición ya es explícita. La quesadilla puede o no llevar queso. No es opinión, no es costumbre local, está escrito en uno de los documentos culinarios más importantes de la historia mexicana. Entonces, si desde el siglo XIX ya existía la quesadilla sin queso, ¿por qué hoy en día la mayoría de los estados del país sigue considerando que el queso es obligatorio y que una quesadilla sin queso es simplemente un taco doblado? La explicación la da el académico José G. Moreno de Alba, de la Academia Mexicana de la Lengua, con un concepto que en lingüística se llama cambio semántico,
que es básicamente lo que pasa cuando una palabra va cambiando su significado con el paso del tiempo y según la región donde se usa. Lo que ocurrió es que en la mayor parte del territorio mexicano, la quesadilla conservó su vínculo directo con la raíz de la palabra y el queso siguió siendo el ingrediente que la define. Pero en la Ciudad de México y su zona metropolitana, la palabra fue evolucionando para referirse más a la forma del platillo, es decir, una tortilla doblada con cualquier relleno, que al ingrediente específico que lleva dentro. Los dos usos son históricamente válidos, los dos tienen documentación que los respalda, y los dos reflejan procesos lingüísticos completamente normales que ocurren en cualquier idioma vivo. El problema es que cuando alguien de Jalisco y alguien de la Ciudad de México hablan de quesadillas, están usando la misma palabra para referirse a cosas ligeramente distintas. Y ninguno de los dos sabe que el otro tiene un mapa mental diferente de lo que esa palabra significa. Y aquí es donde el debate se pone verdaderamente interesante, porque en realidad ninguno de los dos bandos está completamente equivocado. El que dice que la quesadilla debe llevar queso tiene razón etimológica y tiene razón cultural en la mayoría del país. La palabra viene de queso. El queso es el ingrediente que le da nombre. Y en Sonora, en Jalisco, en Veracruz, en Oaxaca, en Nuevo León, nadie te va a preguntar si la quieres con o sin queso porque la respuesta está en el nombre. Pero el que dice que en la Ciudad de México una quesadilla puede ser de huitlacoche, de flor de calabaza, de tinga o de chicharrón prensado sin necesidad de queso, también tiene razón histórica, porque ese uso lleva casi 200 años documentado y es perfectamente válido dentro de la evolución natural del idioma. Así que la pregunta no es realmente quién tiene razón, sino en qué parte del país estás parado cuando pides la quesadilla y qué mapa cultural lleva contigo la persona que te la va a preparar. Al final, esta discusión que a veces se pone casi tan acalorada como un partido de fútbol es en realidad una conversación mucho más profunda sobre identidad regional. México es un país con una diversidad gastronómica enorme, donde el mismo platillo puede tener sabores, formas e ingredientes completamente distintos dependiendo de en qué estado lo pidas. Y eso es algo que nos define y nos enriquece, aunque de vez en cuando también nos genere discusiones en la fila de una taquería. La quesadilla, con queso o sin él, es uno de los platillos más mexicanos que existen precisamente porque carga esa complejidad, esa mezcla de raíz española y tradición prehispánica, de significado regional y evolución histórica, todo envuelto en una tortilla doblada sobre un comal. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Crees que una quesadilla sin queso es una quesadilla o simplemente un taco doblado con pretensiones? Cuéntanoslo en los comentarios, porque en este debate hay muy pocas respuestas correctas, pero muchísimas opiniones apasionadas. Y si te gustó descubrir la historia detrás de uno de los alimentos más debatidos de México, compártelo con alguien del bando contrario al tuyo para ver qué opina. Suscríbete al canal para que te lleguen los próximos videos, porque seguimos desarmando el origen de las cosas más cotidianas de México. Nos vemos en el siguiente.